Ok, bueno, muchísimas gracias nuevamente a todas las personas que nos acompañan hoy. Este es un espacio que se llama Hablemos de Química. Esta es la primera charla que hacemos este año en este ciclo de charlas. Para nosotros, desde el Colegio de Químicos, este es un espacio muy importante porque lo que hacemos a través de las charlas es mostrar el aporte positivo que tienen los profesionales en química en la sociedad y también cómo se vincula este aporte con otros campos de investigación. El día de hoy tenemos una charla titulada El uso de la geoquímica y propiedades magnéticas para estudios en ambientes urbanos. Esta charla se realiza en alianza con la Escuela de Química del Tecnológico de Costa Rica, por lo que me complace presentarles a los encargados de la charla del día de hoy. Inicialmente tenemos al doctor Rubén Cejudo. El doctor Rubén es licenciado en física y tiene una maestría y un doctorado en ciencias de la Tierra por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está inscrito al Instituto de Geofísica de la Unidad de Michoacán, donde es el técnico responsable del Laboratorio Universitario de Geofísica Ambiental. Y también el doctor Judo ha publicado 82 artículos en revistas internacionales indexadas sobre magnetismo de rocas, arqueomagnetismo y magnetismo ambiental. Es un gusto tenerlo con nosotros, Por eso. doctor Rubén. Además, también tenemos a la doctora Teresa Salazar, quien es química, docente e investigadora en el Instituto Tecnológico de Costa Perdón, Rica Almas. y a lo largo de su trayectoria ha dedicado una parte significativa de su labor al estudio de la contaminación ambiental, en particular a la detección de metales pesados mediante metodologías químicas y magnéticas en diversas matrices, así como a la definición de índices de calidad ambiental. También muchas gracias a la doctora Teresa por acompañarnos hoy. Y por último, tenemos al doctor Guillermo Calvo, quien también es licenciado en química de la Universidad de Costa Rica y cuenta con un doctorado en ciencias naturales para el desarrollo del programa DOCINADE. Actualmente es el director de la Escuela de Química del TEC. Ha estado en diferentes puestos a lo largo de su vida profesional y casi siempre ha estado vinculado a proyectos de investigación en diversas índoles. A partir del 2005 ha estado en proyectos de recurso hídrico y recientemente también en temas de contaminación atmosférica a través del uso de biomotores y la medición de propiedades magnéticas. Bienvenidos a los tres y les cedo el espacio, es todo suyo. Nada más tal vez recordarles que al final de las tres ponencias que vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, entonces pueden ir apuntando sus preguntas o también si gustan dejándolas por el chat y al final las estaremos retomando. Muchas gracias. Y adelante. Valeria, perdón, 20 minutos, ¿verdad? Por expositor. Sí, exacto. Gracias. Bueno, pues muy buenas tardes. Muchas gracias, Valeria, por la introducción. Vamos a dar inicio a lo que sería la exposición del uso de la geoquímica y propiedades magnéticas para estudios ambientales o en ambientes urbanos. En estos primeros 20 minutos de mi ponencia, yo les voy a hablar sobre los elementos básicos para entender lo que es el uso de propiedades magnéticas para el estudio principalmente de la contaminación. Voy a hacer uso de algunos conceptos básicos para homogeneizar y que todos tengamos una base plataforma para poder continuar y entender pues la charla que vamos a dar el día de hoy. Entonces, ¿qué entendemos por ambiente urbano? Pues bueno, el ambiente urbano es un ecosistema especial creado fundamentalmente por y para el ser humano. Mientras que la geoquímica, pues bueno, es el estudio de la composición y dinámica de los elementos químicos en la Tierra, así como su distribución y la movilidad en las diferentes esferas que conforman nuestro planeta. En este sentido, pues bueno, vamos a hacer un link entre lo que serían estos conceptos de magnetismo con respecto de lo que está constituido, pues la materia, y en este caso la materia que nos envuelve o está dentro de nuestro espacio. Como sabemos, toda la Tierra, pues al final de cuentas está constituida de materia. Esa materia pues tiene diferentes tipos de relaciones. Podemos tener ciertas composiciones al interior, sobre la superficie en la parte de la corteza y hacia la parte exterior que es nuestra atmósfera. En este momento ahorita nos vamos a entrar en una de las capas que es la capa superficial, en la parte de la corteza.
en donde tenemos, pues bueno, la composición de lo que es la biosfera, pedosfera, la hidrosfera y la atmósfera. Aquí tenemos una combinación de ciertas características que es la que nos interesa el día de hoy. Y, pues bueno, conocer cómo, en este caso, la composición de la materia, principalmente que proviene de los elementos que conforman esta capa, pues bueno, van a interaccionar con nosotros. Sabemos que, bueno, generalmente toda la corteza está constituida de una roca que está a su vez formada por minerales, los cuales están compuestos de elementos. Dependiendo de las características, en este caso de los lugares donde se forma este material y los procesos de oxidación que vamos a ver que van a afectar, pues vamos a tener características diferentes en una de las propiedades que nosotros conocemos muy bien y que es el suelo. En el suelo, pues bueno, están todos los constituyentes de estos elementos que han sido desprendidos del material original, que son las rocas, y que pues bueno, van a variar de un lugar a otro. ¿Qué es lo que nos lleva a que nosotros tengamos una composición, pues, ligeramente diferente en toda la superficie de la Tierra? Sin embargo, cuando nosotros hacemos un análisis de todos estos elementos en la superficie de la corteza terrestre, vamos a ver que prácticamente los elementos más abundantes va a ser el oxígeno, el silicio, el aluminio, el fierro y el calcio. Y después vamos a tener todos los demás elementos en diferentes tipos de proporción. La atmósfera terrestre, pues bueno, está constituida principalmente de oxígeno y de silicio, que van a ser un parte fundamental en la formación de la mayoría de las rocas. Entonces, lo que vamos a tener al final de cuentas en los suelos va a ser una composición muy rica en óxidos de silicio. Pero también tendremos algunos otros elementos como es el aluminio y el fierro. Estos constituyentes básicos, pues bueno, son parte de las rocas que nosotros podemos visualizar del suelo y de toda la materia que está presente en esta capa terrestre. ¿Qué es lo que nos vamos a enfocar? Pues bueno, vamos a ver estos elementos fundamentales que tiene la materia para ver qué características físicas, a partir de su composición, vamos a poder ver de forma macroscópica. Viendo en este caso la estructura de los elementos más básicos, pues generalmente pues, está compuesto de cargas eléctricas con cierto arreglo. Sabemos que tenemos una carga eléctrica negativa alrededor de cierta masa, que es una carga constituida por protones y neutrones. En ese sería nuestro modelo del que vamos a partir. El hecho de que tengamos una carga eléctrica en movimiento, sabemos que nos va a producir una variación de campo, un campo magnético, dentro de los elementos constituyentes de un átomo. Si nosotros visualizamos nada más la atención ahorita en el elemento del electrón, el electrón al estar en órbita alrededor de la parte nuclear, vamos a ver que tiene un momento magnético asociado por el hecho de moverse. Pero el electrón también tiene un momento intrínseco de rotación, al que le llamamos spin, es decir, anda girando. El hecho de que gire el electrón también va a provocar un momento. Ese momento magnético, dependiendo de la dirección en la cual esté girando, pues vamos a tener una polarización del momento magnético asociado. Estos momentos magnéticos, tanto del spin como de su movimiento orbital, van a sumarse y van a generar un momento total en todo lo que sería nuestro elemento en conjunto. Cada uno de nuestros constituyentes elementos, pues bueno, sabemos que podemos estar ingresando una cantidad de elementos dentro de la estructura. Podemos introducir electrones en diferentes orbitales, los podemos hacer generalmente pareados y se van a ir acomodando de diferente forma en los diferentes niveles energéticos. ¿Qué pasa con los electrones cuando los acomodamos en cada uno de los niveles energéticos? Bueno, como hay un momento magnético asociado al giro, lo que va a pasar es que la naturaleza pues va a buscar tender a la mínima energía. Si nosotros tenemos dos electrones en el mismo valor, con el mismo spin, bueno, requiere una cantidad energética mucho mayor que si cuando nosotros giramos uno de los electrones. Entonces, al estar girando los electrones, en este caso de su spin o acomodándose, pues bueno, la carga eléctrica pues va a disminuir. Entonces, vamos a tener electrones
en este caso apareados, y electrones que no van a estar apareados. Esta característica a estos elementos pues van a tener una reacción importante cuando sean sometidos a un campo magnético. ¿Cuál es la respuesta que vamos a observar? Bueno, pues en aquellos elementos que tengan el spin no pareado, van a comportarse magnéticamente de una forma que le vamos a llamar paramagnetismo. Y aquellos que están pareados le vamos a llamar diamagnéticos. Cada uno de estas configuraciones, pues bueno, nos va a llevar a que la respuesta magnética de la composición sea completamente distinta. Mientras en el diamagnético que nosotros tenemos, un momento que están apareados, va a haber una oposición a una polarización de estos elementos, lo que se va a reflejar en que van a requerir una cantidad diferente de energía y van a presentar algo que se llama una magnetización opuesta a la dirección del campo que nosotros hayamos que aplicar. Todos los elementos, al estar constituidos de esta característica, pues bueno, van a responder de forma distinta. Aquí tenemos un ejemplo de cómo están los espines acomodados en los diferentes niveles energéticos. En algunos casos vemos ya la configuración que estaría pareada y otra que estaría desapareada. En el caso de uno de los elementos importantes de nuestro estudio para hacer cuestiones de propiedades magnéticas, pues bueno, vamos a enfocarnos en lo que sería el fierro o hierro, en donde tenemos una cantidad importante de electrones que no están apareados, por lo cual van a tener una respuesta muy característica en presencia de un campo. En este caso, pues bueno, tenemos un conjunto, aparte del hierro, prácticamente todos los metales de la tabla periódica van a responder de una forma diferente. Hay elementos que van a responder fuertemente si con su configuración se basa principalmente en elementos puros como es el fierro, el cobalto y el níquel. Es decir, si nosotros los sometemos a un campo magnético, rápidamente van a mostrar una polarización. En cambio, los otros elementos pueden tener ciertas variaciones con respecto a la polarización que nosotros estemos ejerciendo sobre ellos. Bien, esta característica también se va a reflejar cuando los elementos ya los estemos teniendo en estructuras. En este caso, en la red cristalina, pues dependiendo del acomodo del fierro, y en este caso y la combinación con el oxígeno para formar óxidos de hierro, van a responder de una forma distinta a la presencia del campo magnético. ¿Cómo se va a ver reflejado? Pues bueno, depende de estas estructuras que forman estos óxidos de hierro. Tenemos en la naturaleza un conjunto limitado de la formación de óxidos de hierro que tienen respuestas muy bien definidas. Tenemos óxidos de hierro que estarían dados como lo que es la hematita, magnetita y maghemita, cada uno de ellos con una firma magnética muy distinta. Y esto depende mucho de las estructuras en las cuales se estén acomodando dentro de la red cristalina. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, si nosotros metemos nuestros materiales en un campo magnético, estos momentos dipolares, pues bueno, van a estar en un inicio, pues completamente azarosos, no van a tener una dirección. Cuando los polarizamos, vamos a observar una orientación a lo cual, pues macroscópicamente vamos a ver como una magnetización o lo vamos a definir como una magnetización. Esta proporcionalidad de ejercer un campo con respecto de materia, pues bueno, le conocemos como susceptibilidad magnética. Entonces, va a ser la magnetización proporcional a lo que es el campo. La magnetización, pues no va a crecer continuamente, va a llegar un momento en que vamos a poder polarizar todos los momentos magnéticos del material y por lo tanto, pues vamos a alcanzar solamente un valor único para la magnetización. Entonces, no crece indefinidamente esto. Bien, el cómo crece la magnetización, pues bueno, nos va a permitir hacer una clasificación de la materia en términos del magnetismo. Tenemos estructuras de diamagnetismo y paramagnetismo, que serían las partes iniciales, pero cuando hacemos incrementar el campo a campos relativamente altos, vamos a ver que existen esas diferencias
muy bien marcadas para distinguir un comportamiento distinto a lo que le llamaremos materiales ferromagnéticos. Y estos materiales ferromagnéticos también van a tener otra subdivisión en materiales ferromagnéticos y antiferromagnéticos. ¿Cuál es la diferencia? Que el material ferromagnético se va a saturar rápidamente en presencia de un campo pequeño. Como ya lo habíamos mencionado, el fierro, el cobalto y el níquel son estos elementos que van a tener este comportamiento. Sin embargo, dado que la atmósfera terrestre está rica en oxígeno, generalmente lo que más vamos a tener frecuente es la presencia de óxidos de hierro. Y en este caso, los materiales ferrimagnéticos van a representar una magnetización rápida, sí, pero de menor intensidad que los materiales ferromagnéticos. Y posteriormente tenemos los materiales antiferromagnéticos. Para explicar un poco más a detalle estas características, vamos a definir en este caso esta magnetización proporcional a través de la susceptibilidad magnética. Aquí en esta fotografía que estamos visualizando, vemos la componente diamagnética. Dado que los electrones están apareados, se requiere energía que nosotros ingresemos al sistema y pues bueno, como está eléctricamente neutro, pues bueno, va a oponer una resistencia que en este caso, pues bueno, es la presencia de una magnetización negativa, pero muy, muy débil que se va a manifestar en la materia. Luego tenemos los materiales paramagnéticos que van a tener una pequeña orientación en la dirección del campo, pero en este caso son con espines relativamente, pues prácticamente están desapareados, pero son muy pocos. Y los antiferromagnéticos, bueno, ya son estructuras que van a empezar a tener una magneción con una respuesta relativamente más fuerte. Vean que el material ferrimagnético en las partes superiores, pues son relativamente mucho más altos. El material ferrimagnético que estamos platicando, generalmente, pues bueno, va a estar constituido por el diferente tipo de arreglos que se van a formar en la naturaleza. Aquí tenemos un diagrama ternario de lo que serían estos óxidos de hierro que podemos encontrar de forma natural. La clasificación va a estar en función del contenido tanto de titanio como de los óxidos de hierro que estemos presentes, así como el oxígeno. Tenemos dos series importantes de minerales que se forman con el contenido de titanio. En este caso, que es la serie de las magnetitas, que tienen Fe3 o 4. Y tenemos la siguiente serie de importancia, que es la hematita, un fierro 2 o 3 con una componente de titanio. Y en este caso, una disminución en el contenido de fierro. Hay una tercera serie que no se estudia demasiado porque el comportamiento magnético es muy, muy pequeño, que es la serie de las pseudobroquitas, que lo podemos visualizar en la fotografía que está al lado izquierdo, marcada con el inciso B. Bien, estas características de estos minerales, pues bueno, macroscópicamente tienen, aparte de una respuesta magnética, una importancia desde el punto de vista geológico, porque el hierro es uno de los elementos que le va a dar la tonalidad a lo que serían las rocas y por lo tanto a todas las características que se generan a partir de ellas, como es el caso del suelo. Aquí podemos visualizar varios perfiles con diferentes tonalidades. Cada uno de ellos nos está indicando diferentes contenidos de minerales. En este caso, los suelos más oscuros contienen óxidos de fierro de la serie de las titanomagnetitas o magnetitas, que es la fotografía central. En la fotografía del lado izquierdo vemos unas tonalidades de amarillo a coloraciones pardas o cafés que nos están indicando la presencia de hidróxidos de hierro y en algunos casos sulfuros de hierro. En el lado derecho vemos una tonalidad un poco más marrón que nos estaría indicando combinaciones de hematitas, que en este caso son suelos rojos con combinaciones de titanomagnetitas. Cada uno de ellos, pues vean que nos va a dar características de colores completamente distintos. Por lo tanto, pues bueno, cuando nosotros visualizamos en nuestro espacio, cualquier lugar, pues todas esas variaciones de rojos, grises y tonalidades amarillas, pues bueno, siempre está presente lo que son los óxidos de hierro. Prácticamente están en todas partes de la constitución de la corteza terrestre. Y esto, pues bueno,
¿A qué nos ayuda o cómo podemos visualizar para utilizar tanto la parte química del óxido de hierro como la parte magnética que observamos para el estudio del ambiente y de los ambientes urbanos? Bueno, en los ambientes urbanos están hechos, pues bueno, de las mismas cosas, en este caso, de las estructuras de la corteza. Tenemos suelos, tenemos cementos que son extraídos de la corteza y a través de una transformación, pues bueno, los tenemos disponibles. Utilizamos hidrocarburos que son extraídos de la tierra y que también conllevan en su proceso pequeñas partículas de hierro. Todas esas características, pues bueno, nosotros podemos analizarlas a través de esos residuos que se van generando en nuestro medio ambiente para determinar cuáles serían sus características magnéticas, en este caso en el sentido del óxido de hierro. Un ejemplo básico que podemos visualizar, tomamos una muestra de suelo, como es en la fotografía inferior izquierda, y simplemente si ustedes colocan un imán, debajo de ella van a observar cómo responde, en este caso, el suelo por la presencia de los óxidos de hierro. Ahí vemos un acumulamiento de las partículas. Bien, bueno, si nosotros visualizamos estas partículas como residuos que provienen de diferentes fuentes y les hacemos un análisis, por otra parte, de características químicas, vamos a observar que están constituidas pues, de metales y de otros componentes. Sin embargo, el hecho de que esté compuesta de metales también incluye lo que sería el elemento principal, en este caso el hierro. Veamos dos ejemplos que tenemos aquí. Uno proviene de una emisión vehicular con alta energía y el otro proviene de una minería. Cuando hacemos el espectro, en este caso para medir su contenido, vamos a observar que el contenido de hierro es alto, va a ser exactamente el mismo en los dos, pero siempre va a estar asociado con algunos metales pesados asociados. Bueno, ¿qué significa esto? Que una partícula, en este caso de formación de óxido de hierro, puede llevar o transportar algún elemento, en este caso de los metales pesados. Vamos a ver otro de los ejemplos más básicos para poder visualizar esta parte. Aquí tenemos un pequeño fotografía de un mineral que le conocemos como titanomagnetita. Es un óxido de fierro y titanio. En la fotografía de la parte izquierda estamos viendo que la partícula que vamos a observar aproximadamente es cercana a los 10 micrómetros. Y en las fotografías del lado derecho se va a resaltar las concentraciones del elemento en un falso color, en este caso en verde los de mayor concentración y en blanco los de menor concentración. Bien, en la fotografía que está asignada al fierro, de las partículas, en este caso de la titanomagnetita, que son esos cristales de colores blancos, en la fotografía del lado izquierdo, vean que exactamente, pues bueno, donde está el mineral, pues bueno, se resalta el contenido de ese elemento. Si se hace lo mismo con el titanio, exactamente ocurre lo mismo. Y en el último fotografía vemos que hay una resalte con uno de los elementos que es el cromo, un metal pesado. Y vemos que es exactamente está donde está el contenido de el óxido de fierro. ¿Esto qué nos indica? Que los óxidos de hierro son capaces de contener dentro de la estructura pues ciertos metales pesados, en este caso como el cromo. Bien, este es un estudio que se hizo en una sola partícula. Para el caso de estudios ambientales o de los medios urbanos, pues bueno, tenemos una colección, podemos tomar polvo o podemos tomar suelo, que son materiales que están, pues bueno, mucho más heterogéneos y hacer exactamente el mismo experimento. Aquí tenemos unas fotografías de unas muestras de suelo, en este caso tomadas entre los 0 y 20 centímetros y los 20 y 40 centímetros. La primera fotografía del suelo 1 están resaltadas también en color dónde está la presencia del hierro e inmediatamente si nosotros resaltamos ahora los diferentes elementos como es el caso del magnesio, el níquel, el zinc, vamos a ver que es exactamente la misma posición con respecto del ferro. Entonces, aquí en una muestra que ya es mucho más compleja, estamos viendo que
las características de los óxidos de hierro son capaces de absorber ciertos iones de metales pesados. Lo podemos visualizar en la muestra entre los 0 y 20 centímetros. Cuando observamos una muestra mucho más profunda de 20 a 40, veamos que a veces el óxido de hierro puede estar sobresaturado de algún elemento. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que hay una sobreexposición de algún elemento que el hierro ya no lo podría contener dentro de su estructura, o los óxidos de hierro dentro de su estructura más bien. Entonces, bueno, esta es una pequeña relación que se puede establecer para hacer una identificación a través del contenido de óxidos de hierro, de los contenidos de metales pesados de una forma indirecta. Bien, pero ¿qué pasa con el polvo urbano? El polvo urbano se comportará de la misma forma que un suelo. Bueno, para definir el polvo urbano, y todos tengamos algo en concreto, el polvo urbano, pues bueno, lo vamos a definir como las partículas que han sido emitidas y que se van acumulando sobre la superficie terrestre. El polvo, pues bueno, está constituido de un montón de cosas, tanto orgánicas como inorgánicas, pero también debe de contener pues ciertos derivados de óxido de hierro, principalmente más cuando hay una actividad antrópica, como el caso de una construcción, una tolvanera o bien las emisiones vehiculares. Sabemos que en las emisiones vehiculares hay una quema de hidrocarburos que desgasta partes del motor, que el motor está constituido principalmente de hierro o algunas aleaciones de hierro con aluminio y pueden estar saliendo del vehículo y que al final de cuentas va a salir en forma de partículas finas. Bien, ese polvo que se acumula pues se puede analizar y aquí hay varios ejemplos de lo que sería el polvo atmosférico, el polvo vehicular y parte de una zona de industrial. Si hacemos exactamente el análisis de espectro, vamos a ver que existe un alto contenido de hierro, pero también va a estar presente pues, el contenido de metales pesados. Entonces, el polvo también se está comportando de características muy similares al establecer esta relación de óxidos de hierro como un absorbedor de metales pesados, o al menos también de transportación de metales pesados. El estudio del polvo, en este caso, o de las emisiones, es importante porque, pues bueno, sabemos que en un ambiente saturado en partículas puede causar una gran afectación al ser humano. De hecho, se ha visto que los índices de crecimiento en el contenido de material particulado también conlleva a un ingreso en los hospitales por cuestiones de problemas, en este caso relacionados con las vías respiratorias. Si nosotros analizamos un poquito más a detalle, el contenido de partículas, ¿sí? Al momento de respirar, pueden ingresar, dependiendo del tamaño, pueden estar o permanecer bloqueadas dentro de nuestro organismo. Sin embargo, hay partículas muy, muy pequeñitas que sí pueden llegar a las partes más profundas del pulmón e incluso pueden atravesar la parte entre lo que sería los alvéolos con el torrente sanguíneo. Entonces, si las partículas contienen hierro y además son portadoras de metales pesados, pues esto es un problema pues bastante grave, ¿no? Porque hay un problema de salud que se va a derivar en diferentes tipos de enfermedades. Además de que, pues bueno, en un ambiente en donde tengamos una presencia de elementos de hierro y de todos los demás metales, puede estar en contacto directo con el humano y puede estar el ser humano expuesto a través de una vía respiratoria, una vía digestiva, una vía parental o vía dérmica a este medio que puede estar lleno o saturado de elementos ambientales que son peligrosos para la salud. Entonces, bueno, al observar estas relaciones entre magnetismo, contenido de elementos, pues bueno, surge esta nueva línea de investigación que es conocida como magnetismo ambiental, una de las cuales, pues bueno, es estudiar a través de las características magnéticas de la materia la concentración de ciertos elementos o metales pesados. Se han hecho varios estudios a lo largo del tiempo para determinar estas características importantes utilizando equipo con diferentes
características magnéticas, pero también se han estudiado las características químicas del material para que todo esté completamente bien analizado y se pueda establecer estas relaciones que nosotros estamos observando dentro de los residuos urbanos. Aquí hay unos ejemplos de algunos equipos que son básicamente medidores de susceptibilidad o medidores de magnetización remanente dentro de las materias. En este caso, para los estudios magnéticos no se requiere un tratamiento previo de la muestra, simplemente se toma, se colecta una muestra y se coloca dentro del equipo sin hacer ningún tipo de proceso. Y los análisis de comparación, en este caso para determinar el contenido de metales pesados, se hace a través de técnicas de fluorescencia de rayos X para poder hacer el análisis. Es una técnica semicuantitativa, entonces no es tan precisa, pero si queremos mayor presión podemos recurrir a otras como lo que sería el ICP o absorción atómica. Y pues bueno, nosotros podemos encontrar esta relación entre lo que sería un parámetro magnético en especial con la concentración de metal pesado. Nosotros, en este sentido, aquí podemos ya visualizar un proceso de análisis donde vemos esas relaciones de este contenido de cromo con respecto de lo que es la susceptibilidad magnética. Vean que tienen una relación directamente proporcional. Lo mismo va a ocurrir con otros elementos. Entonces, bueno, ahorita voy a ceder la palabra para que veamos algunos ejemplos del uso de esta técnica de magnetismo ambiental para ciertos casos. Y cómo se ha resuelto en este caso, pues bueno, esa duda de que si estos métodos son viables, ¿no? Vamos a definir que, pues bueno, este método no es preciso, más bien es una técnica proxy que les va a ayudar, en este caso, a definir ciertas características de elementos dentro de los ambientes urbanos. Bien, cedo la palabra a mi siguiente compañera, la doctora Teresa Salazar. Gracias, Rubén. Retomando lo que dice el doctor Rubén, exactamente, no es una técnica con mucha exactitud, sin embargo es una técnica que le puede permitir mapear de una forma muchísimo más práctica, porque es bastante rápida la metodología y además ahorita vamos a ver que da valores bastante aceptables, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes. Lo que voy a hacer es presentarles rápidamente o brevemente dos estudios, resultados de dos de los 4 estudios que se han realizado en el país para que veamos, digamos, cómo podría aplicarse o cómo se aplica dicha temática. El primero de los estudios comprendió la generación de un modelo de monitoreo de la contaminación atmosférica por metales pesados en zonas de flujo vehicular basado en propiedades magnéticas de biomonitores y se utilizó también polvo urbano. En el segundo estudio, lo que hicimos fue aplicar este modelo que se generó en el primer proyecto para hacer una evaluación de la vulnerabilidad en la contaminación por metales pesados en todo lo que es la parte de zona urbana de Cartago. Entonces, en el primer estudio que se realizó en la GAM, lo que se hizo fue identificar el rango de densidad vehicular de las vías principales del país y a partir de ahí ese rango se dividió en 8 estratos y para cada uno de ellos se consideró un punto de muestreo. Además, se seleccionaron 4 puntos de muestreo adicionales que se utilizó para la validación del modelo. Se utilizaron para este estudio entonces polvo de carretera y también se utilizaron 2 tipos de plantas que las referencias nos decían que podían ser bastante buenas en lo que era la captación de este material, que fue la Cupressus lusitanica y la casuarina. Para estas plantas
la casuarina exitifolia y la cupresa lusitánica, se le hicieron análisis de metales. Por medio de absorción atómica se les midió hierro, cobre, plomo, cromo. Además se les midió níquel, vanadio y zinc. Y se le midió además dos propiedades magnéticas, la susceptibilidad magnética específica o másica, que lo que nos dice es, nos habla o nos da información sobre si existe un enriquecimiento de material magnético, y la susceptibilidad dependiente de la frecuencia, que nos da información sobre el tamaño de partícula. Específicamente, si existe material ultrafino, que es menor a 0.03 micrómetros. También se hizo los mismos análisis de metales para el polvo de carretera, en el cual se obtuvo valores muchísimo más altos, ¿verdad? Como se esperaba, que para las plantas. Luego de eso se hizo un análisis de correlación de Pearson, entonces para cada uno de los metales con las propiedades magnéticas para ver si existía una correlación que fuera significativa entre ellos. Y se encontró correlaciones significativas que fueron desde 0.9 para hierro, cromo y vanadio. Esto es para la casuarina, hasta 0.3 para el plomo. También para lo que es el copresos, que sería el ciprés, conocido como ciprés, se obtuvieron valores que fueron también positivos y significativos, mayores a 0.8 para el hierro y en el rango de mayor a 0.4 para el níquel y el vanadio. En el caso del polvo de carretera, el único metal que mostró una correlación significativa y positiva con la susceptibilidad magnética fue el hierro. ¿Okay? Ya con esa información lo que hicimos fue, por medio de Machine Learning, hacer dos tipos de modelos. Probamos modelos que fueran lineales y modelos de soporte de vectores. Y además probamos los modelos en el sentido de que usáramos solamente una de las propiedades magnéticas, ¿verdad? Modelos simples, o también modelos múltiples para ver cuál era mejor dependiendo del metal y dependiendo del monitor. Entonces, por ejemplo, para lo que fue el ciprés, se obtuvo que al pasar de un modelo que fuera lineal a un modelo de soporte de vectores, teníamos una mejora en 7 de los 7 metales en su estimación. Para lo que era pasar de un modelo lineal a un modelo múltiple, en soporte de vectores también teníamos una mejora en 7 de los 7 metales. Y pasar de soporte de vectores simple a un soporte de vectores múltiple, teníamos una mejora únicamente para 4 de los metales estudiados. También para el ciprés. Entonces, con base en ello, fue que elegimos el mejor modelo para cada uno de los metales y para cada uno de los monitores. Se hicieron alrededor entre 30 y 50 modelos para cada uno de estos metales para seleccionar el mejor dependiendo de su valor de R, que tuviera un buen valor de R y que su error absoluto medio y el error cuadrático medio fuera lo menor posible, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, se obtuvo un R cuadrado superior a 0.9 para el hierro y mayor a 0.3 para el níquel en lo que fue la casuarina. Para el ciprés, mayor a 0.7 para el hierro y mayor a 0.2 para el vanadio. Y en lo que respecta al polvo de carretera, sí obtuvimos los valores menores en cuanto a valores de R, con únicamente superior a 0.2 para cromo, níquel, vanadio y zinc, y menor a 0.1 para cobre y plomo. También con estos valores que se obtuvieron por medio de absorción atómica, se hizo una propuesta a valores límites de contenido de metales pesados y propiedades magnéticas para estas plantas, tanto para la casuarina como para lo que es el ciprés, por encima de los cuales se consideraría, digamos, que existiría algún tipo de contaminación.
Esos modelos se utilizaron en este segundo estudio, que lo que se hizo fue una evaluación de la vulnerabilidad en lo que es la zona urbana de Cartago. Para ello, lo que se hizo fue hacer un perímetro, ¿verdad? De lo que es la zona que se veía urbana, digamos, de Cartago. Luego de ahí se hicieron cuadrículas de aproximadamente 1 kilómetro cuadrado y para cada una de las cuadrículas entonces se tomó muestras de suelo. Se tomaron un total de 52 muestras de suelo y también se tomaron plantas dependiendo de si existían, ¿verdad? En la cuadrícula. Entonces, por ejemplo, para el ciprés, no, de suelo, perdón, se tomaron 64 muestras, para el ciprés 52 muestras y para la casuarina 47 muestras. Entonces, aquí podemos ver indicado que en algunos puntos podríamos encontrar, y fue en la mayoría de los casos por dicha, ¿verdad? Ambas plantas, pero también tenemos casos en los cuales solamente teníamos una planta. ¿Qué obtuvimos? Bueno, obtuvimos, primero que nada, decir que lo que es la susceptibilidad magnética específica dio bastante más alto que lo que es valor de referencia. ¿Qué utilizamos como valor de referencia para este suelo? Bueno, utilizamos un punto de referencia que estuviera cerca del volcán, porque una fuente natural importante en la zona sería los volcanes, ¿verdad? Específicamente tenemos el Irazú, ¿verdad? Que nos afecta y también tenemos el Turrialba. Entonces, el punto que se tomó para referencia para el suelo fue un punto en Prusia, ¿verdad? Y aún así podemos observar que existe un enriquecimiento en material magnético en el suelo, en lo que es la zona urbana. La otra propiedad, que es la susceptibilidad dependiente de la frecuencia, como les mencionaba, lo que nos dice es qué tanto material ultrafino existe, ¿verdad? Por los valores que se dan, o sea, estamos hablando del alrededor de 4, ¿verdad? 4% por ahí, o un 2%, que lo que está en la mayoría de las muestras, se diría que no se tiene mucho material ultrafino en lo que es, digamos, las muestras de suelo que se analizaron. En lo que respecta a las plantas, el límite de referencia fue, como les mencioné, los valores que se obtuvieron en el estudio previo, ¿verdad? Donde se analizaron 80 muestras para cada una de las plantas. Y entonces se obtienen valores de susceptibilidad menores, ¿verdad? En ambos, ¿verdad? La copresos ligeramente mayor, pero en ambos están muy cerca del valor de referencia. Eso es lo que nos indica es que existe el nivel de enriquecimiento en material magnético es bastante pobre en las plantas, ¿verdad? Lo cual indicaría una buena calidad del aire en particular, ¿verdad? Pero lo que es el material ultrafino sí tenemos un enriquecimiento, ¿verdad? Entonces sí tenemos que las plantas tal vez no tendrían mucho material, digamos, metales, pero sí tienen una buena cantidad de material ultrafino. En lo que es la distribución espacial de estas propiedades, encontramos que en el sector norte y este de la provincia sí se da un incremento o ese enriquecimiento que hablábamos de material magnético, se observa en el sector norte y en el sector este. Y como puede observarse, está muy cercano a lo que es las carreteras principales de la provincia, ¿verdad? O la zona urbana de la provincia, que es la carretera, la ruta 2 y la ruta 10. También tenemos aquí, bueno, posiblemente una influencia de lo que es el volcán Turrialba, ¿verdad? Y por acá podríamos tener la influencia del volcán Irazú. Sin embargo, como les mencioné, fue el punto que se tomaron como límite, ¿verdad? Entonces, ese enriquecimiento estaría mayor que cerca del mismo volcán. En cuanto a lo que es la propiedad de susceptibilidad dependiente de la frecuencia, lo que encontramos igualmente tenemos un enriquecimiento en la parte norte, en la parte este, sin embargo también en la parte sur tenemos un ligero enriquecimiento. Eso es lo que nos puede decir es que puede existir en esta zona en particular algo que nos esté causando o nos esté generando un enriquecimiento en lo que es partículas finas.
Entonces, valga decir que por aquí se encuentra una industria importante de la provincia que el compañero, el doctor Guillermo, les estaría exponiendo a continuación. Ahora bien, utilizando los modelos que se hicieron en el primer proyecto, lo que hicimos fue identificar índices de calidad ambiental. Se identificaron dos tipos de índice de calidad ambiental, el factor de contaminación, perdón, y el índice de carga contaminante. Eso lo que nos indica es, básicamente, dependiendo del valor, si existe o no una buena calidad ambiental en el área. Entonces, en cuanto a lo que es el factor de contaminación, tenemos valores superiores a 1, ¿verdad? Que estamos hablando de una leve o leve o moderada contaminación en cuanto a lo que es cromo y níquel, lo que es el valor medio. Para lo que es ciprés, sí tenemos más metales que presentaron igualmente una contaminación moderada en cuanto a lo que es cromo, níquel, vanadio y zinc. Sin embargo, a la hora de hacer un índice integrado como es el índice de carga contaminante, lo que encontramos fue que los valores medios al menos están muy cerca de 1, ¿verdad? Y eso lo que indica es que sí estamos, o sea, estarían en el valor límite. Para abajo de 1 implica una buena calidad, en 1 estamos hablando que es un valor límite de contaminación y para arriba de 1 estamos hablando de que existe una contaminación progresiva, ¿verdad? Entonces solamente el ciprés mostró esa contaminación. Y particularmente, si ustedes ven, por ejemplo, aquí los máximos, el ciprés, y si lo observamos también en el proyecto anterior, es un mejor captador de lo que es el material particular. Entonces, en términos generales, podemos ver que la calidad ambiental no está mal, digamos, en la provincia, ¿verdad? Sin embargo, hay ciertos puntos que hay que ponerles cuidado, específicamente lo que está cerca de las carreteras. Ahora bien, algunas muestras que nos dieron propiedades magnéticas o mayores valores de propiedades magnéticas, se les hizo una fotografía de CEM para identificar de una manera cualitativa, ¿verdad? Y con EDX, si existían metales, ¿verdad? Se identificaron partículas esféricas como esta en lo que es el suelo, tanto en el suelo como en las plantas, que son partículas muy, como les mostró el doctor Rubén, muy específicas de lo que es la parte de combustión, ¿verdad? Y partículas de hierro, ¿verdad? De óxidos de hierro, tanto en lo que fue el suelo como en las plantas. Podemos observar dichas partículas que a la hora de hacerles el análisis de DX nos dio una buena cantidad de metales, entre ellos los metales estudiados que fue el hierro y el manganeso. Entonces, eso nos comprobó que, digamos, un aumento en las señales magnéticas, ¿verdad? O esas propiedades magnéticas van a ir aunado a un aumento en lo que sería la presencia de metales en la zona. También no quisiera dejar de mencionar algunas de las personas que han trabajado en lo que es estos proyectos, el doctor Rubén, el doctor Guillermo Calvo, el doctor Marco Vinicio Gutiérrez de la UCR, y tenemos los compañeros del tecnológico, el máster David Isasi y un estudiante de ingeniería ambiental, Lucía Chávez. Con respecto a las publicaciones para el primer aquí les dejo algunas publicaciones del primer proyecto. El segundo proyecto todavía está en proceso de publicación. Y bueno, le daría el pase al compañero Guillermo Calvo. Gracias, muy amable. Igualmente, darles las gracias a las personas que nos acompañan acá en esta actividad tan bonita que realiza el Colegio de Químicos. Ahí estoy proyectando. ¿Me confirman si están viéndolo bien? Sí, estamos viendo. Gracias. Bien.
La parte que voy a exponerles se titula Estudio químico y magnético de la contaminación por metales pesados en áreas cercanas a la industria del cemento. Tenemos que recordar que los metales pesados vienen de diferentes fuentes, vienen por pesticidas, restos de combustibles, restos de pintura o fertilizantes, entre otros. Hablamos de que actividades como la minería, la metalurgia, la manufactura o aguas residuales fertilizantes donde hay actividad agrícola y uso de pesticidas, también donde tenemos emisiones de combustibles fósiles, transporte público, etcétera. Entonces, quema de carbón, petróleo en sus diferentes formas como combustibles y también los mismos residuos electrónicos y residuos de baterías. Los metales pesados sufren acumulación, se pueden encontrar en forma libre, pero usualmente están adheridos, absorbidos o incorporados a partículas en suspensión en el aire, también sedimentos en ríos, en el suelo y en plantas y animales. Los efectos de los metales en la vida que son tóxicos para organismos, afectan funciones biológicas y también se bioacumulan en la cadena trófica. Entonces acá tenemos que, por ejemplo, en el caso del aire tenemos contaminantes, los metales pesados que son liberados en el ambiente, pero también son capturados y usualmente son retenidos por las partículas en suspensión, que pueden ser partículas de tamaño pequeño o un poco más grande, y ahí tienen su efecto de toxicidad, como lo explicaba el doctor Rubén, sobre el cuerpo humano, los animales también, y también en las plantas. Se hablan de muertes a nivel mundial causados por este tipo de problemas de contaminación, y también lo mismo ocurre en Costa Rica. Tenemos alguna idea general, pero a veces falta un poco de poder, digamos, cuantificar adecuadamente ese tipo de situaciones, porque a veces se da incluso a largo plazo y entonces es difícil determinar la causante de ese tipo de enfermedades y problemas que sufrimos a lo largo del tiempo. Entonces tenemos que fuentes de los metales pesados son naturales y también antropogénicos, y una de las preocupaciones más importantes en nuestro país es que tenemos una flotilla que va creciendo. Aquí se menciona en este caso de un 6% anual cuando tomamos esa información, pero básicamente se reportan como un 10% cada año, y eso si consideramos que la mayoría de los vehículos que se manejan en nuestras calles usan lo que son los combustibles fósiles, entonces vamos a tener aquí un impacto bastante fuerte sobre nuestro ambiente, 99%. Bien, una situación importante es la bioacumulación de los metales. Entonces pueden pasar al agua, pueden pasar al plancton, del plancton pasa a un pez y de ahí al cuerpo humano, y lo mismo si lo vemos a través de la tierra, también las plantas lo absorben, pasa al ganado, por ejemplo, que lo consume, y posteriormente al ser humano. Entonces vemos que hay diferentes vías que al final de cuentas terminan dentro de la cadena trófica con el ser humano y la contaminación que eso genera. Para tener algunos ejemplos sobre la toxicidad de los mismos, tenemos acá mencionado a los que son altamente tóxicos, como el mercurio, el plomo, el cadmio. El primero afecta el sistema nervioso, hay bioacumulación en peces. El segundo causa daños neurológicos, afecta el desarrollo infantil. El tercero tiene toxicidad sobre riñones y huesos y está presente en baterías y fertilizantes. Moderadamente tóxicos, hablamos del cobre, que abunda bastante en nuestro medio, el zinc, el níquel. El cobre dice esencial en pequeñas cantidades, pero tóxico en exceso. El cobre, el zinc, necesario para la vida, pero en exceso contamina aguas. Y el níquel puede causar alergia y ser cancerígeno en altas dosis. Elementos de transición, efectos variados, como el arsénico, que es un metaloide con toxicidad alta, presente en aguas contaminadas. Lo tenemos en Costa Rica, en ciertas zonas. Y el cromo, sobre todo el cromo 6, que es muy tóxico y cancerígeno, y aunque el cromo 3 es esencial para el metabolismo. Bien, en el estudio y la presentación me centro un poco en la preocupación que puede haber sobre la industria del cemento y sus consecuencias en los alrededores del medio.
Aquí tenemos un diagrama de las diferentes etapas que lleva el cemento, pero una de las partes importantes es la calcinación en un horno, en todo el proceso. Y acá, por ejemplo, tenemos esta foto de la industria, entonces tenemos estas emisiones que ocurren en las chimeneas y afectan entonces a nuestros alrededores. Bien, acá tenemos que en este sentido, como lo explicaba el doctor Rubén, tenemos biomonitores que usamos plantas para hacer este tipo de análisis y también las muestras que se toman en suelo o sedimentos. En nuestro caso en particular, entonces hicimos el estudio en el área de Agua Caliente de la provincia de Cartago. Dividimos en varios sectores, en cuadrantes, la zona de estudio para recolectar muestras, tanto muestras de suelo como biomonitores. En este caso, las plantas seleccionadas fueron la casuarina y el ciprés, que ya tenemos estudios previos y sabemos cómo se comportan. Y acá podemos ver la presencia de la planta de cemento que está en este punto, digamos, en la mitad de nuestra área de estudio. Tenemos a mano derecha hacia abajo un área que es una zona boscosa tipo cordillera aquí no se vislumbra ningún tipo, digamos, de urbanismo. Si vemos hacia la parte de arriba, derecho arriba, en este cuadrante, viéndolo con cuidado, observamos aquí actividad agrícola en esta área y por acá una zona ya urbana. Esta parte más extensa, bueno, ya la habló mi compañera, la doctora Tere, cuando habló del estudio a nivel de lo que es la zona de Cartago. Pero en este caso nos centramos sobre la parte de la industria de cemento. Hacia el lado izquierdo, donde se encuentra esta industria, tenemos una zona industrial, una zona, perdón, de urbanismo, ¿verdad? De bastante urbanismo acá, y combinado un poco en algunos casos, como en este punto, con zona boscosa. Bien, entonces, a la hora de tomar en cuenta los análisis en las muestras de suelo, porque como lo mencionó nuestra compañera Tere Salazar, ya habíamos hecho estudios con biomonitores y metales y habíamos sacado correlaciones de los mismos. En este caso particular, utilizamos un monitor diferente también, que es el suelo, y en este caso entonces hicimos análisis de los metales para determinar esa correlación de los metales con respecto a las propiedades magnéticas, tal como lo mencionaba mis compañeros anteriores, y poder utilizar esa propiedad magnética para hacer ese tipo de análisis de riesgo en las zonas de estudio. Como bien lo mencionaba mi compañera, no significa que sea esta herramienta más precisa que, por ejemplo, un análisis químico a través de cierto tipo de equipos, pero sí por lo menos permite hacer análisis bastante rápidos para determinar el riesgo que existe en diferentes zonas y ya después, si se quiere hacer un estudio más profundo, pues se procedería a usar técnicas más precisas. Sin embargo, el hecho de usar las propiedades magnéticas permiten hacer un trabajo bastante expedito y que es con un costo bastante bajo y por otro lado que no contamina el ambiente. Entonces acá tenemos, en el caso de las muestras de suelo y estos metales, se hizo análisis de correlación bivariado de Pearson y sobre todo aquí hay correlaciones, pero nos interesa ver este valor que tiene que ver con la significancia o con la confianza con que ese tipo de correlación se está dando. Entonces tenemos aquí niveles de confianza superiores al 99%, al 95%, incluso al 75%, que todavía son niveles de confianza bastante buenos para decir si hay una correlación confiable y se puede trabajar sobre ella. En este caso, entonces, encontramos aquí niveles de confianza de esa correlación entre metales con un nivel muy alto y su relación con respecto a la propiedad magnética lo tenemos con el cobre, lo tenemos con el arsénico de un poco más bajo, 95%, que aún así es bastante alto, lo tenemos con el níquel, lo tenemos con el zinc, lo tenemos con el cadmio y para arriba del 80% lo tenemos con el cromo y con el manganeso. Entonces tenemos acá que prácticamente hay una cantidad grande de metales pesados
que muestran una correlación muy alta. Entonces, significa que si nosotros procedemos a determinar la propiedad magnética, está directamente correlacionada con la concentración de los metales y entonces podemos, a través de esta propiedad, determinar el riesgo de la presencia de los metales pesados. Entonces acá en esta tenemos, por ejemplo, la relación del cobre con respecto a la susceptibilidad magnética. En este caso es el arsénico, el níquel, el zinc, el cromo, el cadmio y el manganeso. Vemos claramente que hay una correlación, que hay una tendencia en una dirección particular y que obviamente la variación, la dispersión que uno obtiene ahí es una dispersión propia de este tipo de muestras trabajadas a nivel de campo, que son tomadas ya sea en el suelo o en hojas y que obviamente, pues en el caso, por ejemplo, las plantas van con el tiempo eliminando las hojas y entonces van siendo reemplazadas por hojas frescas que están, digamos así, libres de contaminación y otras vuelven ellas a recolectar. Entonces, este tipo de variabilidad es común a nivel internacional en este tipo de análisis. Bien, analizando estos datos, donde tenemos aquí la susceptibilidad magnética en esta zona en particular de estudio, encontramos clasificada por colores aquellas zonas que tienen valores de susceptibilidad menores con un color azul. Digamos, el siguiente nivel sería en ese rango los verdes, el amarillo en un punto intermedio. En el siguiente nivel ya concentraciones un poco altas de color anaranjado y color rojo. Entonces, cuando hacemos este modelaje de las concentraciones en el lugar de estudio, vamos a tener aquí zonas azules donde tenemos valores relativamente bajos, tal vez un poco focalizados. Estamos hablando de muestras de suelo. Tenemos colores verdes en esta zona donde significan apenas, digamos, una, por decirlo así, contaminación incipiente si nos basamos en el color. Y en esta zona en particular tenemos aquí la uso del suelo como bosques y también tenemos aquí incrustado la fábrica de cemento en una zona verde. Ya colores amarillos que representan una contaminación moderada y si pasamos a naranja o rojo, lo encontramos como lo podemos ver acá en una zona que es de urbanismo y en esta zona en particular podemos ver también actividad agrícola. Entonces vemos que en este caso la fábrica de cemento está en una zona de color verde. Bien, si analizamos el mismo análisis de las muestras de susceptibilidad magnética en casuarina, encontramos acá este tipo de distribución se nos genera este tipo de modelo y vemos que, digamos, de la mitad hacia la derecha están en color azul, donde se ubica también la fábrica de cemento y ya las zonas un poco más contaminadas, empezando desde un verde que es como, digamos, ligero al amarillo moderado, el anaranjado y el rojo, están hacia la derecha de donde se encuentra la fábrica de cemento, básicamente tocando toda esta zona que es de una densidad urbana bastante grande y que probablemente también podría estar asociada con alta densidad vehicular. ¿Por qué digo podría ser? Porque nosotros en este estudio, nosotros sí lo hicimos, pero en este estudio en particular no medimos la densidad vehicular, que es un poco compleja, para tener este tipo de corroboración. Y por otra parte, cuando hacemos este mismo análisis con lo que es muestras de ciprés, tenemos este comportamiento que parece un poquito también más definido que en el caso de la casuarina. Igualmente vemos esta zona boscosa que está en coloración azul, esta otra que también es boscosa con un poco en esta parte acá en los alrededores que hay urbanismo, tenemos la coloración verde y en esa coloración verde que es como digamos, una contaminación incipiente en metales pesados, menos por su susceptibilidad magnética. Ahí está la fábrica de cemento y encontramos aquí esta zona en particular, por ejemplo, con valores bastante altos en lo que es una zona que podría tener una densidad vehicular alta y que hay un urbanismo también importante. Entonces aquí vemos que el comportamiento de cada uno de estos sistemas de captura de los metales pesados, suelo, casuarina o ciprés es diferente y obviamente así es de esperarse porque estamos hablando, por ejemplo, de situaciones o matrices diferentes. En el suelo hay una acumulación constante a lo largo del tiempo
Mientras que en el caso de las plantas, lo que vamos a tener es tenemos una recolección, digamos, de esos materiales donde la permanencia de las hojas en la planta varía de una a otra, la morfología es diferente, etcétera, etcétera, y por supuesto que entonces eso va a repercutir en los resultados que tenemos acá. Bien, en Costa Rica tenemos reglamentos para lo que es suelos y tenemos para estos metales. Los tenemos divididos, un valor de prevención. Significa que por debajo de eso estamos bien desde el punto de vista ambiental y con respecto a la contaminación. Tenemos otros valores reportados que se llaman valores de intervención, que significa que si se alcanzan esos niveles o se superan, esos terrenos, perdón, tienen que ser intervenidos y estamos hablando de aquellos que son para uso agrícola y para uso residual, o sea, están altamente cargados con contaminación. Y en el punto intermedio, digamos, por ejemplo, cuando los valores varían entre prevención y el uso agrícola, que sería como el siguiente nivel, tenemos un punto ahí que es como una zona, digamos, no conclusiva, en los cuales se requiere hacer estudios un poco más profundos, a ver si en ese rango sí hay realmente peligro, ¿no? O sea, no se cuenta con datos al respecto, ¿verdad? Entonces, basándonos en este dato, tenemos entonces, en el caso de los suelos, este comportamiento de lo que son los metales pesados en forma general. Ahora, aquí tenemos que agarramos todas las muestras, todos los resultados y los metimos en uno solo. Entonces, lo que fue cobre, medidos en diferentes puntos, este es el resultado de su distribución. No son, digamos, datos específicos para un punto en particular, sino globalmente para ver cómo se distribuyó en la zona de estudio los contenidos de los metales en cuestión. Tenemos esos datos para suelos y tenemos acá entonces, basados en esa misma aplicación del reglamento, los resultados acá que nos muestran cada uno de esos metales. Entonces significa que el cobre muestra niveles muy altos que sobrepasan lo que es el valor de prevención, el uso agrícola y el uso residencial. Entonces tenemos aquí una situación bastante compleja con respecto al cobre, que no significa que sea en toda la región, sino en lugares, podría ser particulares, pero sí es una alerta viendo ya concentraciones de los análisis que hicimos en los metales pesados. Lo mismo ocurre con el cromo, que lo vemos también niveles altos en estos dos puntos de la clasificación, que está bien para uso residual. En el caso del zinc también, para cualquiera de estas situaciones, está en niveles muy alarmantes. Tenemos el caso del plomo, que está en niveles buenos, ¿verdad? O sea, por debajo del valor de prevención. Lo mismo tenemos para el níquel, lo mismo tenemos para el mercurio, lo mismo tenemos para el cadmio. Repito, son en muestras de suelo. En el caso del arsénico tenemos una situación, digamos, como intermedia, muy bien en esta área, en este tipo de criterios de valores, pero por acá no estamos todavía, no estamos en una zona segura, sino que una zona que hay que tenerle cierto cuidado. Cuando hablamos de biomonitores, aquí no tenemos un reglamento para Costa Rica, pero sí, en base a nuestros estudios, hicimos una propuesta de cuáles podrían ser, digamos, esos niveles, y entonces tenemos para la casuarina y para el ciprés, para cada uno de los metales. Esta es la distribución que muestra globalmente todos los datos del contenido de metales pesados en la casuarina. En este caso usamos los análisis de estudios anteriores, donde generamos un modelo predictivo para entonces, basado en las propiedades magnéticas, determinar el contenido de metales pesados. O sea, que no hicimos un análisis de metales pesados directo sobre las muestras, sino sobre estos modelos que ya habíamos desarrollado anteriormente. Lo mismo tenemos para el ciprés. Este es el tipo de distribución. Ahora, si aplicamos entonces estos límites máximos, encontramos que en el caso de la casuarina, tenemos para el plomo, para el cromo, para el níquel niveles bastante altos, mientras que para el cobre y el zinc están bien, están por debajo de los resultados de estos límites. Y en el caso del ciprés tenemos la situación de que el cobre, el cromo, el níquel y el zinc están en niveles altos, mientras que el plomo en este caso está en niveles adecuados. Dependiendo del biomonitor utilizado, si vamos a tener estos valores y estos resultados. Acá tenemos una distribución espacial de lo que es cada uno de estos metales en el caso del suelo,
y vemos aquí, por ejemplo, la distribución de los metales, concentraciones altas en este punto alto, donde es también un poco preocupante acá porque resulta que aquí tenemos una zona agrícola, en este caso estamos hablando del hierro. En el cobre también tenemos este tipo de comportamiento, en esta parte de arriba tenemos concentraciones altas peligrosas. En el caso del plomo lo tenemos en un sector diferente, alejado de la zona agrícola, pero por otro lado en zona de urbanismo. Y en estos casos tenemos el cromo, el níquel, el arsénico, ¿verdad? En zonas aquí altas. El arsénico se nos comporta un tanto diferente, ¿verdad? Después tenemos el zinc, el mercurio, el manganeso y el cadmio. Entonces, esto, repito, nos permite ver una distribución de riesgo en las zonas de estudio, y si ya queremos hacer estudios más profundos, pues podemos hacerlos para tener ya datos bastante precisos. Entonces, en conclusiones, tenemos lo siguiente. Entonces, en el suelo hay una correlación de lo que es la propiedad magnética con respecto a la concentración de los metales pesados, que también se había encontrado en otros estudios anteriores en los biomonitores. Hay una diferencia entre ciprés y casuarina, probablemente causado por la morfología de la hoja, el área superficial y ciclos de renovación de las hojas. Entre suelo y planta las magnitudes son de hasta 100 veces, como mencionaba, hay procesos acumulativos que se dan en el suelo, mientras que en los biomonitores, cuando ya la hoja está, digamos, vieja, por decirlo así, y cae, ¿verdad? Seca, entonces ese material, la nueva hoja, viene empezando desde cero en la acumulación de metales o cualquier otro tipo de contaminante. Las mediciones de las propiedades magnéticas permiten generar zonas de riesgo para efectuar luego estudios más detallados, como lo había mencionado anteriormente. En la zona de estudio, el efecto de contaminación parece provenir principalmente de urbanismo. Vimos un poco en algunos casos el tema de lo que es la actividad agrícola, y vemos también un efecto importante en el tema de la densidad vehicular, que ahí puede ser uno de los factores importantes, o tal vez el más importante, de lo que es la contaminación en esa zona. En los estudios hechos no se percibe que la industria cementera sea una fuente de contaminación importante, aunque esto no descarta que no generen algún tipo de contaminación. Y ya mi compañera había mostrado un análisis que hicimos con respecto al tipo de partícula. Entonces, en la zona, es curioso que sí vemos la aparición como fuerte de partículas muy finas alrededor de la cementera, que podrían generar problemas de salud. Sin embargo, ellos han sido, digámoslo así, inteligentes, de crear una barrera a través de árboles de casuarina bastante densa, precisamente para retener esos tipos de emisiones que salen de parte de la cementera hacia los alrededores. Y entonces ahí sí tenemos pues, datos que son, o digamos, contaminantes retenidos en esa zona en particular. Pero llama la atención, digamos, en ese tema, que no sabemos si son muchas o pocas. Habría que cuantificarlo un poco, el tema de esas partículas muy finas, pero que sí es un riesgo ahí que se nota centralizado en esa área. Y luego algunos metales pesados sobrepasan límites de permisibilidad tanto en suelo como en ciprés y casuarina. Entonces ya lo habíamos visto. Bien, muchas gracias, y esa es la parte de mi presentación. Muchas gracias, don Guillermo. También muchísimas gracias a los anteriores ponentes, tanto a Teresa como a Rubén. Ahora, como les mencionaba al inicio, tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Entonces, si gustan, pueden levantar la mano y les damos la palabra, o también pueden escribirlas en el chat y las vamos leyendo. Para iniciar, aquí hay una consulta que dice que si han explorado la posibilidad de extender el alcance del proyecto a otras zonas del país y hacer una publicación del diagnóstico sobre el estado en el país. Claro, en eso estamos trabajando, pero tal vez le dejo la palabra a mi compañera Teresa Salazar para que nos explique todo lo que hemos hecho y hacia dónde vamos. Gracias. Bueno, como les comentaba, hemos hecho 4 estudios por el momento. El primero fue como un diagnóstico general para evaluar si algunas propiedades magnéticas eran, digamos, eran viables de utilizar en el país. El segundo fue el que se utilizó la GAM.
En el tercero fue este que se hizo para toda la zona urbana de Cartago. El cuarto es el que se utilizó para evaluar la zona de donde está la cementera, específicamente, digamos, cercana a la zona cementera. En este momento también estamos iniciando otro proyecto que es en la zona de Gandoca, ¿verdad? Que estamos evaluando también no solamente propiedades magnéticas, sino también plaguicidas y metales pesados en sedimentos de la zona de Gandoca. Pero realmente eso sería un objetivo que tenemos a largo plazo. O sea, realmente nos gustaría, igual que el doctor Rubén, ellos tienen caracterizado prácticamente todos los estados de México, ¿verdad? Entonces, nosotros, esa es nuestra idea, por lo menos lo que es la parte urbana de todas las provincias, poder lograr hacerlo. Como hemos visto, ¿verdad? En los diferentes proyectos, o sea, realmente como un sistema de mapeo, ¿verdad? Funciona muy bien, es una metodología bastante cómoda desde el punto de vista de la operación y además desde el punto de vista económico, ¿verdad? Entonces, sí es viable, sin embargo, implica a veces un poquito, bueno, poquito no, bastante trabajo de campo, ¿verdad? Porque ir a cada cuadrante dentro de cada zona urbana es a veces un poquillo complicado, pero bueno, eso sí, sí lo tenemos en mente, poder lograr eso para cada una de las provincias del país, al menos por lo menos las cabeceras. Genial, muchas gracias, Teresa. Acá tenemos otra pregunta de Casey Brantes. Nos dice que, bueno, nos pregunta si la elección de la casuarina y el ciprés es por alguna propiedad especial o a qué se debió. Pregunto por por las características de sus hojas, por las características de sus hojas. Sí. Ambas, bueno, en especial, bueno, en las referencias que nosotros utilizamos para la selección, o sea, hicimos un inventario de especies, ¿verdad? En los puntos que íbamos a muestrar, y eso lo comparamos con lo que las referencias nos decían que habían sido buenos captadores de este material particulado. En especial salía muy frecuente el ciprés, en muchos países lo utilizan bastante bien. ¿Qué quiere decir? Que es una excelente captadora, una excelente barrera, ¿verdad? A pesar de que no es de nuestro país, ¿verdad? Es una excelente barrera para este tipo de material. La casuarina, valga la redundancia, fue una casualidad, porque realmente íbamos por un pino, porque la otra especie que funciona excelente, digamos, a nivel de referencias, es el pino. Y el pino tenemos, digamos, sí tenemos, pero no tenemos tanto como la casuarina, ¿verdad? Entonces, aunque son especies completamente diferentes, resultó que la casuarina también funciona bastante bien en el país. Entonces, por eso fue que se seleccionaron, sí. Me gustaría también agregar que en este estudio, cuando iniciamos, uno de los aspectos importantes para seleccionar prematuramente algunas especies fue la abundancia que teníamos en cada uno de los lugares, porque necesitábamos crear una curva de calibración, así es como se le conoce, o sacar ese tipo de correlación, propiedad magnética, concentración de los metales, y necesitábamos tener como un rango de diferentes valores en contenido de los diferentes metales con respecto a las propiedades magnéticas. Y entonces seleccionamos bastantes puntos en gran área metropolitana y de esa forma necesitábamos que en cada uno de esos puntos seleccionados se encontrara la especie que nos interesaba. Al final optamos por escoger esas. También nosotros probamos el ficus, pero a pesar de que parecía promisorio, ¿verdad? Porque tiene como un tipo de látex que atrapa la contaminación atmosférica, al final de cuentas no dio buenos resultados y la desechamos. Otro aspecto importante es la altura de la recolección de las hojas. Básicamente tiene que estar como a 1,5 metros, 2 metros por ahí como mucho, porque estamos midiendo el efecto que tiene sobre el ser humano. Entonces nosotros, digamos, usualmente las personas pues nos mantenemos en un rango de altura que no sobrepasa los 2 metros y entonces la idea es que el muestreo se haga en ese rango. Entonces prácticamente estamos hablando de arbustos. Nos recomendaron en algún momento dado utilizar árboles que abundan bastante, pero eran árboles que tienen 5, 6, 7 metros de altura y imposible nosotros subirnos ahí para recolectar las hojas. Otro aspecto que sí hemos notado interesante es el área superficial, ¿verdad? El área superficial, cuando las hojas, como el caso de la casuarina o el ciprés,
que son como hilos o que son como muy finos, entonces esa área superficial atrapa muchos contaminantes, entonces ha dado buenos resultados. Lo otro es el tiempo de vida de las hojas, o sea, que sea un tiempo más o menos razonable para que exista un proceso de acumulación a la hora de que ellos están, digamos, recolectando el material contaminante. No es conveniente, por ejemplo, en el caso nuestro, ni escoger hojas recientes ni hojas que ya están en el último de su vida útil, porque van a tergiversar, digamos, los resultados. Básicamente, obtenemos una hoja que se vea saludable, que no se vea joven ni tampoco vieja. Entonces, básicamente, esos son algunos de los criterios que hemos venido experimentando. Genial, muchas gracias. Me parece que ya no tenemos más consultas. Si alguien más tiene alguna, por favor, este es el momento. Si no, me gustaría cederles la palabra nuevamente para que hagan un cierre de algo más que les gustaría agregar a cualquiera de los tres. ¿A cualquiera de los tres o los tres? O los tres, si No. gustan, claro. Si gustan, podemos Sí. comenzar con Rubén. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Pues sí, como pueden ver en estos estudios, el uso del conocimiento multidisciplinario pues es fundamental. El hecho de conjuntar un grupo de investigadores de diferentes áreas pues da un fruto, en este caso, de estudios que van en beneficio de la población, que son tangibles y directos, ¿no? Es una de las herramientas que pues ahora sí el aporte de la ciencia ha hecho en estos últimos años con un beneficio bastante grande. No es precisa, pero nos permite hacer una mejora en la percepción de nuestro ambiente. ¿Sí? Gracias, don Rubén. Teresa, si gusta, seguimos con usted. Sí, bueno, concuerdo obviamente con lo mencionado por el doctor Rubén. Yo quisiera ampliar un poquito, de irme un poquito por el lado del sentido de la importancia de las plantas, ¿verdad? Porque si hay algo que nos demostró o que nos viene demostrando este estudio es que son excelentes barreras, ¿verdad? Y que existe un riesgo real, ¿verdad? O sea, tanto el estudio que hicimos cerca de las carreteras como ese estudio que estamos haciendo dentro de la zona urbana, o sea, hay un riesgo importante al que la población está siendo expuesta por lo que es el tráfico. Y si vemos, o sea, la cantidad de tráfico va aumentando, entonces, ojalá, ¿verdad? Tengamos una solución a una movilización más sostenible para el país, pero mientras tanto yo creo que los ciudadanos sí deberían de tener cuidado en el sentido de tener esa barrera natural, ¿verdad? Entonces, buscarse un arbusto o algo, ¿verdad? Que los proteja de todas esas emisiones, porque son emisiones reales y son emisiones que, como hemos podido comprobar, están bien cargadas de metales pesados, ¿verdad? Que son bastante tóxicos para la salud. Sí. Muchas gracias. Mm. Don Guillermo, De mi adelante. parte, sí, de mi parte, bueno, primero agradecer a las personas que se conectaron con nosotros para poder llevar este conocimiento, esta investigación, y darle también gracias al doctor Rubén, que ellos están haciendo en ese laboratorio en la UNAM en México cosas sumamente interesantes, la amplitud de las aplicaciones que se pueden hacer a través de las propiedades magnéticas son asombrosas, hacen incluso datación, geológica a través de las propiedades magnéticas de millones de años, así es que eso es súper novedoso y le agradecemos a él y al grupo también que está trabajando con él en UNAM, que nos han permitido a nosotros trabajar aquí en Costa Rica, ¿verdad? En esa temática, sin la ayuda, el apoyo y las directrices de parte de ellos, la guía. No hubiera sido posible. Hay mucho que hacer acá en Costa Rica, hay mucha contaminación en lo que son metales pesados, precisamente una compañera y yo con otro grupo de personas hemos hecho estudios de metales pesados en ríos y en sedimentos de ríos y creíamos que aquí no iba a aparecer nada y encontramos contaminaciones en niveles incluso peligrosos de todo tipo de metales a lo largo del país, ¿verdad? De norte a sur, donde nos trasladamos. Así es que el tema de los metales pesados es muy preocupante. A veces tal vez en el pasado no hicieron las investigaciones porque nunca se habían hecho y creímos que aquí no había nada. Y todavía falta mucho que hacer. Tenemos eh, por ejemplo, en algún momento dado, pues hacer estudios de metales pesados en animales. Y yo creo que vamos a encontrar también situaciones muy delicadas. Y también, bueno,
también, ¿qué es lo que queda por delante? Yo creo que dentro de la investigación, que sí es importante lo que estamos haciendo, también que el público apoye y se preocupe por este tipo de temáticas, también nos abre los ojos sobre seguir, digamos, trabajando en este tema. Y en ese sentido, bueno, mi compañera Tere y yo tuvimos ahí como, digamos que una especie como de anécdota de gente, ¿verdad? Que cuando nosotros fuimos a recolectar muestras de ciprés, ¿verdad? No, ciprés no, perdón, las de eh, los cítricos. Cítrico que también, Exacto, cítrico. entonces llegaban y decían, bueno, ¿y cómo están estas hojas? Nos preguntaban, señora, ¿puedo hacer un tecito, una bebida o algo así? Resulta que salieron bastante contaminados y bueno, y salió un reportaje que salió aquí precisamente desde el TEC y al final de que lo preparamos, lo elaboramos, sin tratar de ser alarmistas, pero sí como llamar la atención sobre el peligro potencial que existe. Al final de cuentas, salimos en prácticamente en todos los medios de comunicación, lo que es televisiva, la escrita, y lo importante es eso, que entonces, bueno, parece que sí es importante la temática y eso es bueno para nosotros, para seguir teniendo el apoyo de nuestras autoridades, que también se los damos, y a los centros de investigación, para seguir investigando más. Y muchas gracias, ¿verdad? Nuevamente, por estar con nosotros. Sí. Claro, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos, primero a los ponentes y luego a las personas que nos acompañaron. Me gustaría recordarles que estas charlas igual se van a encontrar disponibles en nuestro canal de YouTube, en una sección de Hablemos de Química, y también que la próxima charla va a ser el miércoles 19 de marzo. Entonces, para que estén pendientes de los canales de difusión del colegio, la temática va a ser sobre biorefinería de la biomasa de la piña para el potencial desarrollo de biomateriales de amplio uso. Y también me gustaría recordarles que este es un espacio que está disponible para el uso de los colegiados y las colegiadas. Entonces, así como el TEC en este momento está presentando la investigación, está abierto para cualquier otro centro de investigación o profesional en química que quiera expresar y compartir en qué está investigando o en qué está trabajando. Nuevamente, muchas gracias y que tengan un buen resto del día. Y muchas gracias al colegio que nos abrió la puerta. Muchísimas gracias por el espacio y la atención.